Amigos, gracias a la vía del Zoom nos vamos todos ahora a Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Nuestro primer invitado es Emilio Osorio Álvarez, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Demografía, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de Sociología en los departamentos de Población y Ambiente. Profesor, doctor, un placer tenerle por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz santo día. Amén, amén. Me da nostalgia hablar de fases porque estuve allí. Yo hice 3 semestres de sociología. El salón naranja, creo que el otro era el salón amarillo abajo, ¿no? Era muy Y bonita. abajo, a la entrada Sí, de la facultad. sí, señor. Profesor y amigos que nos siguen por radio y televisión, un estudio elaborado por la revista The Lancet del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud en la Universidad de Washington, en el que habla que para el 2050 más de las 3/4 partes de los países tendrán tasas de fertilidad tan bajas que no podrán mantener el tamaño de su población. Esto es una revelación sorpresiva desde cuando se viene conociendo de esta tendencia y cómo debemos interpretarla, profesor. Sí, Eduardo. Primero vamos a hacer una aclaratoria. En castellano, en español, cuando se traduce la palabra fertility, es fecundidad. Y cuando se utiliza en inglés fecundity, es fertilidad. Es lo inverso. Entonces, deberíamos estar hablando de una tasa de fecundidad. Y ciertamente la revista Lancet, que es una de las mejores revistas que hay en el área de salud, en medicina, nos trae a nosotros esta información de unas perspectivas que hace un grupo de estudiosos en el área de las ciencias sociales, de la salud, de la economía, etcétera, donde nos da una visión de lo que ellos estimarían debería estar ocurriendo en el año 2050, donde 155 países de 204 que ellos examinan van a tender a tener una baja de la fecundidad, y llamando la atención de que esa baja de la fecundidad significa la baja de la fecundidad, sobre todo de reemplazo. Eso significa que perderán o tenderán a perder población vía decrecimiento o vía menor número de nacimientos. Por otra parte, el mismo estudio avisora que hacia el 2100, aquí, por lo menos en mi caso, yo no estaré rondando, caminando por estos espacios, ellos estiman que 198 países de 204 que examinan tendrán una tendencia a pérdida de población, y la tasa de fecundidad de reemplazo pues no podrá ayudar a reemplazar la población que tienen hoy. Cuando hablamos de tasa de fecundidad de reemplazo, estamos hablando, o población de reemplazo, estamos hablando que una niña sustituye a una mujer que está en este lapso reproductivo. El lapso reproductivo, como sabes, comienza la menarquia, se extiende hasta la menopausia, más o menos se estima 12, 45, 49 años. Finalizado ese lapso de tiempo, pues no hay cómo reemplazar la población. Esa es una de las situaciones que hay, y estos investigadores hacen este tipo de perspectivas dentro de la tradición norteamericana, inglesa, europea en términos general, para tomar algunas ventajas temporales de organizar mejor los programas de ayuda, de asistencia, prepararse para un evento que ellos consideran con una alta probabilidad de que ocurra. Profesor, amigo, estamos conversando con Emilio Osorio Hernández, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Demografía, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Central en la Escuela de Sociología, Departamento de Población y Ambiente. Fíjese qué interesante.
me gustaría saber cuál es la diferencia entre fecundidad y fertilidad. La fertilidad, podríamos establecer lo siguiente. La fertilidad es una capacidad de poder reproducir. Reproducir, en el caso de hombres y mujeres, pues todos tenemos una capacidad de poder reproducirnos y aportar a la reproducción. Sin embargo, la fecundidad es esa reproducción potencial que hemos pensado efectiva. O sea, cuando nosotros hablamos de fecundidad, estamos hablando de un número de hijos por mujer, por hombre, por pareja. Generalmente se hace por mujer porque los lapsos son más claros, temporalmente hablando, pues como sabemos de que hay un comienzo de reproductivo en el caso de las mujeres, que es la menarquia, y hay un final que en el caso igualmente de ellas, que es la menopausia, que allí más o menos va culminando, terminando ese lapso de reproducción. Entonces esa es la diferencia entre fertilidad y fecundidad. Entonces cuando estamos analizando este estudio, estamos analizando la fecundidad global, que es el número de hijos por mujer, y la fecundidad de reemplazo, que es aquella niña que va a reemplazar a su mamá, o aquellas mujeres jóvenes, niñas de la actual generación que va a reemplazar a las mujeres que hoy están en el periodo o en el lapso reproductivo. Ahora fíjese, profesor, qué apasionante este tema, aplicable al interés de cualquier parte del mundo, porque ¿qué influye en todo esto? Lo económico, lo cultural, es decir, lo social, ¿qué interviene? Porque cuando hacemos estos análisis estadísticos, ¿qué está pasando? ¿Es algo voluntario? ¿Es algo espontáneo? Mire, a mí me impactó una vez en un pueblito llamado Vallehermoso, en La Gomera, en las Islas Canarias. Tremenda cancha de fútbol, tremenda escuela. Y resulta que la escuela cerrada y la cancha de fútbol sin muchachos. Y me decía un viejito en la plaza, mira, yo puedo dormir una siesta aquí en la calle principal y no me va a pasar nada. Es un tema interesante, es un tema muy interesante. ¿Qué influye? ¿Qué determina todo esto, no? Es algo espontáneo, es algo que sencillamente en forma masiva, histórica, va cambiando con los tiempos, y sobre todo a los efectos de los intereses de los estados. Estratégicamente hay algo que hacer. Ciertamente. Esto dentro de la tradición norteamericana e inglesa, pero sobre todo los norteamericanos, comenzaron a trabajar con lo que nosotros denominamos la primera transición demográfica. En esa, digamos, teoría, realmente, en esa aproximación descriptiva y explicativa de los cambios que se estaban observando en la población, observaron de que la mortalidad era alta en un primer momento, e igualmente la fecundidad, o sea, el número de muertes y el número de nacimientos. Fíjate que ya no hablo, Eduardo, de fecundidad, sino de nacimiento, porque el producto de esa fecundidad son los nacimientos. Claro. La fecundidad la ligamos al caso para conocer el número de mujeres que tienen hijos, y el nacimiento, pues, al hecho vital de un nacimiento vivo por N número de mujeres. Bueno, cuando empezaron a observar de que había un periodo donde los nacimientos y las defunciones eran elevadas, pero en la medida que pasó el tiempo fue reduciéndose el número de muertes, y allí viene una intervención de carácter epidemiológica. Se empiezan las enfermedades del entorno a eliminarse, comienzan entonces a aparecer otro tipo de enfermedades, pero con la caída de las defunciones o de las muertes, ocurre también que el número de nacimiento es alto, pero ellos caen en el tiempo. Eso se llama la primera transición demográfica. En la segunda transición, que ahí es donde va tu pregunta, en la segunda transición encuentran de que los procesos de escolarización, los procesos de urbanización, los procesos de cambio tecnológico, los procesos de labores, de trabajo, van incorporándose en las tomas de decisiones de las personas y de las parejas,
para comenzar a pensar cuántos hijos podríamos tener. Y allí pues comienza todo este ejercicio que nosotros estamos hoy conversando y que tú debes recordar el Club de Roma y el estudio del Instituto de Massachusetts, los límites del crecimiento. Debes recordar una gran discusión que hubo entre Paul Ehrlich, un biólogo, y Julian Simons, un economista, sobre el crecimiento de la población, la tendencia de crecimiento de población cero. El mismo caso, muy viejo, de 1792, de Tomás Malthus, y de allí viene la palabra malthusianismo, que habla de que si no hacemos algo, habrá mucha población y pocos alimentos para satisfacer toda esa dimensión o volumen de población. Profesor, y así sucesivamente. Sí. Profesor, lo invito a que se quede en la conexión para que al regreso siga profundizando en este tema, porque usted utilizaba una frase de alto impacto para quienes ya vamos avanzando en el tránsito de la vida. Ya uno dice, oye, para tal época yo no creo que ande por ahí, pero fíjese, en el 2100 quisiéramos estar vivos, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Y, oye, en este estudio se proyecta que este ritmo de descenso en las tasas de fertilidad pueden mantenerse, esta tendencia, digamos, de declive puede llegar en 2100 a un 97% de los países, es decir, 198 de 204 con la misma situación que en este momento presentan tan solo 155, digo tan solo desde el punto de vista comparativo. Entonces, yo quisiera que habláramos de futuro a mediano y largo plazo al regreso sobre este tema, que es vital para planificar y sobre todo desde un punto de vista global. Regresaremos.